Soy la periodista de investigación, Anabel Hernández. En las últimas horas, algo muy grave está pasando dentro de Morena, y lo que te voy a contar te va a hacer entender por qué México está en peligro. Hay una guerra interna entre Claudia Sheinbaum y el clan López Obrador. Hay vínculos del crimen organizado con los hijos de AMLO, especialmente con Andy. Hay estados enteros manejados por el narco, y hay una presidenta que no puede actuar porque está atrapada entre la lealtad a López Obrador y la presión de Estados Unidos. Y lo que te voy a revelar sobre el secreto que conecta a Ramírez Cuellar con Beatriz Gutiérrez Müller, sobre por qué Sheinbaum le debe toda su carrera a López Obrador y no puede romper con él, sobre los vínculos de Andy con el crimen organizado que la presidenta ya conoce, sobre por qué Tabasco y Zacatecas están totalmente operados por el narco y sobre lo que va a pasar en 2027 cuando Sheinbaum pase a segundo plano. Te va a hacer entender que estamos viviendo el principio del fin de la 4T, pero antes necesito que hagas algo. Ahora mismo, sin pensarlo, comenta guerra interna si crees que Morena se está fracturando, porque después de lo que vas a escuchar, vas a entender que las tensiones dentro del partido están a punto de explotar. Y aquí viene algo que muy pocos saben. El que primero conoció a Beatriz Gutiérrez Müller fue Alfonso Ramírez Cuellar. Sí, el diputado, el líder del Barzón, el operador político. Él fue el primero en conocer a la esposa de López Obrador, y de ahí han surgido varias cosas que son muy personales, cosas que no se platican en público, pero que explican mucho de lo que está pasando ahora, porque cuando Andrés Manuel López Obrador fue presidente, Ramírez Cuellar estaba y no estaba, no tenía la relevancia que tiene ahora, no era un jugador importante, estaba en un segundo plano, pero todo cambió con Claudia Sheinbaum. Ahora Ramírez Cuellar es uno de los principales operadores de Claudia en la Cámara de Diputados. Es de los líderes sociales más experimentados que tiene Morena. Sabe hacer trabajo territorial, sabe organizar grupos y comités. Fue el líder del Barzón y Claudia lo está aprovechando para eso, comenta Ramírez Cuellar. Si te sorprende esta conexión con Beatriz Gutiérrez. Y aquí viene la pregunta que todos nos hacemos. ¿Va a haber un rompimiento entre Sheinbaum y López Obrador? ¿Va a haber un destete? ¿Va a haber una separación? La respuesta es complicada, porque Sheinbaum le debe su carrera entera a López Obrador. Por eso la puso en la presidencia de la República, siendo no la favorita del público. En las encuestas no se veía que fuese la favorita. Terminó siendo una imposición de López Obrador. Entonces es muy difícil que haya un rompimiento como tal. A ninguno de los dos le conviene, pero lo que sí está pasando es que Sheinbaum le ha dicho a López Obrador que no está de acuerdo con algunas cosas. Le ha demostrado los vínculos con el crimen organizado de muchos personajes de Morena, incluidos posibles vínculos de sus propios hijos, sobre todo de Andy, que es al que vemos más metido en todos estos temas. Comenta imposición si crees que Sheinbaum llegó porque AMLO la impuso. Y ahora déjame contarte lo que va a pasar después del 2027, porque hay que dejar esto muy claro. Pasando el proceso electoral del 2027, Claudia Sheinbaum pasa a segundo plano. Ya no va a ser la protagonista. Ya se van a enfocar en el 2030, en la sucesión presidencial. Y probablemente en esa sucesión, si Sheinbaum no se pone las pilas como se dice coloquialmente, va a ser otra imposición. Y ahí es donde vendría un rompimiento fuerte dentro de las filas de Morena, porque López Obrador va a querer imponer a su sucesor, probablemente alguien de su familia, probablemente Andy, probablemente alguien totalmente leal a él. Y si Sheinbaum no está de acuerdo, ahí sí va a haber una fractura que es lo que más le conviene a México. Comenta 2027, si entiendes que ahí viene la pelea fuerte. Y déjame hablarte de algo que me tiene muy preocupado. Los estados de Tabasco y Zacatecas. Estos dos estados están totalmente vinculados con el crimen organizado. Están atascados de narco.
están operados por el crimen organizado. Son estados donde el gobernador no es el rey es el crimen organizado. Los gobernadores son virreyes a lo mucho. Y me cuesta mucho trabajo pensar que las familias que están apoderadas de estos estados no estén totalmente metidas con el narco. ¿Cómo va a ser que estén tan impregnados de crimen organizado y que ellos, los que manejan supuestamente, los que tienen a los hermanos aquí y allá, los primos, la familia, todo mundo colocado, no estén vinculados al crimen organizado? Me parecería totalmente extraño, imposible de creer. Comenta Tabasco y Zacatecas. Si crees que estos estados están controlados por el narco, y aquí viene lo que va a perseguir a la presidenta mexicana, el no haber actuado contra el crimen organizado, porque Sheinbaum no solo va a estar batallando contra Adán Augusto, no solo va a estar batallando contra un posible Monreal, no solo vas a estar batallando contra muchos otros personajes de Morena, va a estar batallando contra el crimen organizado que maneja a estos personajes, o contra personajes que son activamente parte del crimen organizado. Y ahí es cuando te cae el 20. Ahí es cuando entiendes por qué trataron de cierta manera a Omar García Harfuch, por qué no lo dejan operar ciertas cosas que él quisiera operar, por qué hay resistencia dentro del gobierno a que actúe contra el narco. Porque si actúa contra el narco, tiene que actuar contra gente de Morena, contra gente cercana a López Obrador, contra los propios hijos del expresidente. Comenta Harfuch atado si crees que no lo dejan actuar. Y ahora, déjame hablarte de los dos Ramírez, porque hay mucha confusión. Ramírez Cuellar es el que está haciendo las asambleas con Claudia Sheinbaum. Información, reforma electoral, posicionamiento, trabajo territorial. Ese es el operador de Sheinbaum, el que conoció primero a Beatriz Gutiérrez, y Ramírez Cuevas es otro. Es el que lavaba los gatitos de Carlos Monsiváis. Es la uña chiquita de Andrés Manuel López Obrador. Es el que manejó 27,000 millones de pesos del dinero de los electricistas. Es el que acaba de ser corrido de Palacio Nacional después de una pelea a gritos con Sheinbaum. Son dos personas diferentes, dos Ramírez diferentes. Uno es de Sheinbaum, el otro era de López Obrador. Comenta los dos Ramírez, si ya entendiste la diferencia. Y déjame hablarte del libro de Julio Scherer, porque ese libro está causando un terremoto político. Y hay que decir algo importante. Julio Scherer no es un personaje con buena reputación. La gente que habla en su libro tampoco es gente con buena reputación. Muchos de los que menciona están vinculados con estados que están totalmente atascados de crimen organizado. Cada vez que hablamos de estados problemáticos, salen Tabasco y Zacatecas, dos estados totalmente vinculados con el crimen organizado, dos estados operados por el narco, y las familias que controlan esos estados son las que aparecen en el libro, las que están en el centro de la tormenta política, las que tienen a los hermanos, los primos, la familia, todo mundo colocado en el gobierno. Comenta el libro si quieres saber qué más va a revelar Scherer. Y ahora, déjame hablarte de lo que le espera a México. Vienen momentos muy difíciles. Si yo fuera Sheinbaum, estaría bastante preocupada y ocupada, porque tiene que lidiar con la presión de López Obrador desde Palenque, tiene que lidiar con las ambiciones de Adán Augusto, tiene que lidiar con las maniobras de Monreal, tiene que lidiar con los vínculos del crimen organizado con su propio partido, y tiene que lidiar con la presión de Estados Unidos que quiere que actúe contra el narco. Es una situación imposible. No puede complacer a todos, no puede mantener contentos a López Obrador y a Estados Unidos al mismo tiempo. No puede proteger a los hijos de AMLO y combatir al crimen organizado al mismo tiempo. Algo tiene que ceder, alguien tiene que perder, y ese alguien probablemente va a ser ella. Comenta situación imposible.
si entiendes el dilema de Sheinbaum. Y hay algo más que tienes que entender. México vive hoy en un régimen autoritario, el régimen de Morena. No nos equivoquemos. Por eso sus aliados son los dictadores. Por eso sale Sheinbaum y defiende a Maduro. Por eso sale y le da todo el apoyo al régimen cubano, a la dictadura, no al pueblo cubano, a la dictadura cubana. Y con Nicaragua igual. Mejor se callan y no dicen nada del dictador, no dicen nada de los encarcelados, no dicen nada de nada, porque tienen el mismo ADN, porque son del mismo club, porque aspiran al mismo modelo de gobierno. Un modelo donde el partido controla todo, donde no hay oposición real, donde las elecciones son una simulación. Comenta régimen autoritario si estás de acuerdo con esta descripción y déjame hablarte de lo que está haciendo la oposición, o más bien de lo que no está haciendo, porque mientras Ramírez Cuellar está haciendo trabajo de calle con Sheinbaum, organizando asambleas, posicionando la reforma electoral, la oposición no se ve. El presidente del PAN solo aparece en videitos donde no se despeina, no sale a la calle, no informa, no hace trabajo territorial. Y si me dicen que sí están trabajando, pues que hagan algo para que se note, porque no se nota. La oposición va tarde, muy tarde. Deberían estar todos hablando de lo mismo, con un mismo discurso, con una estrategia clara y definida con los ciudadanos, no estarse disipando por todas partes. Comenta oposición dormida si crees que no están haciendo nada. Y hay algo que le conviene a los regímenes autoritarios, la división de la oposición. Eso es lo que pasó en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia. El mismo régimen generaba decenas de partidos políticos. Si ves una boleta en uno de estos países, aparecen 40 o 50 partidos políticos para dividir, para dispersar el voto opositor, para que nunca se unan. Y eso es lo que está pasando en México. Quieren crear partidos nuevos, quieren dividir a la oposición, quieren que se peleen entre ellos. Y mientras tanto, Morena avanza, consolida el poder, controla las cámaras, controla los estados, controla todo. Comenta división si crees que la oposición está cayendo en la trampa. Y ahora déjame contarte cuál es el gran reto. El gran reto es que Morena no tenga mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en 2027. El gran reto es que no ganen las gubernaturas que están en juego. El gran reto es hacer trabajo en la calle, crear una contranarrativa, unirse, porque si no comprenden que es unidos, va a ser muy complicado. Morena va a hacer de manera muy mañosa todas las trampas que pueda. Va a manipular a los ciudadanos diciéndoles que les van a quitar su programa social. Y si no hay una contranarrativa en territorio, muchos se la van a creer. Familias enteras van a decidir votar con Morena porque no quieren perder el apoyo social, aunque ya esté en la ley. Comenta unidos si crees que la oposición debe unirse ya. Y hay algo más sobre Sheinbaum que tienes que saber. La presidenta está perdida en los temas. No los maneja, no los escoge, ni siquiera es capaz de dirigirlos. Se la ha pasado toda la semana diciendo que hay libertad de expresión. Y hoy, una reportera le dice en su cara que no hay libertad de expresión, que no dejan entrar a los reporteros, que todo es una simulación. Ni siquiera maneja al 100% su conferencia matutina. Alguien más está decidiendo qué temas se tocan y cuáles no. Alguien más está controlando el mensaje. Alguien más está manejando a la presidenta y ese alguien probablemente está en Palenque. Comenta títere si crees que Sheinbaum no manda realmente. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué opinas de todo esto? ¿Crees que va a haber un rompimiento entre Sheinbaum y López Obrador? ¿Crees que Andy está vinculado con el crimen organizado? ¿Crees que Tabasco y Zacatecas están controlados por el narco? ¿Crees que la oposición va a poder unirse? ¿Crees que México tiene salvación? Comenta México en peligro si te preocupa el futuro del país. Y si llegaste hasta aquí, necesito que hagas algo muy importante. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Dale like a este video para que llegue a más personas. Compártelo con alguien que necesite saber lo que está pasando dentro de Morena. Y activa la campanita para que no te pierdas ninguna actualización, porque lo que está pasando es histórico.
Hay una guerra interna en Morena. Hay vínculos con el crimen organizado. En los niveles más altos hay estados enteros controlados por el narco. Hay una presidenta atrapada entre lealtades. Y hay un expresidente que sigue controlando todo desde Palenque. El 2027 va a ser el año decisivo. Ahí se va a definir todo. Ahí vamos a ver si Sheinbaum se libera o si sigue siendo títere. Ahí vamos a ver si la oposición se une o se sigue dividiendo. Ahí vamos a ver si México tiene futuro o se convierte en otra Venezuela. Comenta 2027 si vas a estar pendiente de lo que pasa. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, en Morena las lealtades son frágiles y cuando se rompen, todos caen.